Gracias, continuamos. Presentamos ahora a Heriberto López. Heriberto López es el director general y fundador del Instituto de Inteligencia de Mercados. Su sólida formación en ciencias de la comunicación y matemáticas aplicadas, combinada con 40 años de experiencia profesional, lo han llevado a liderar proyectos de investigación y asesoría en diversos campos como entretenimiento, medios de comunicación, mercadotecnia y demografía. Además de ser autor de libros referenciales en investigación social aplicada, ha sido presidente de la AMAI en 2015 y 2016. Es miembro fundador del equipo de diversidad sexual del Comité de Impactos Sociales de la AMAI. Nombre de su ponencia es Evolución de los niveles socioeconómicos en la AMAI. Demos la bienvenida a Heriberto López. Bueno, pues muy buenos días y es verdaderamente un placer y un honor estar aquí con esta comunidad de colegas, pues para reflexionar sobre qué ha pasado sobre este tema que ha sido pues uno de los temas fundacionales en la construcción de nuestra organización. Y pues bueno, yo quisiera empezar por una declaración que me dio César Ortega cuando le pregunté qué había hecho su papá. Y entonces, pues me contó esta bonita historia, no la voy a leer, solo la primera parte que dice: el mapa mercadológico de la Ciudad de México, en su primera edición la presentó mi papá en el año de 1967. Y fue tan importante, fíjense ese dato, que en ese momento el noticiero Nescafé que tenía Jacobo Zabludowski previo a 24 horas, le dio un espacio porque se consideró que era una noticia nacional tener un mapa de clasificación de los niveles socioeconómicos. Por eso creo que es pues muy importante empezar a hablar de que pues esto tiene una historia, todo tiene una historia. Y aquí empieza con este reconocimiento a don César, que pues fue el que puso en el top of mind de los mercadólogos y de los comunicólogos el concepto de niveles socioeconómicos. Bueno, aquí voy a presentar muy rápidamente algunas cosas. Primero, ¿qué han declarado los diferentes comités de niveles socioeconómicos a lo largo de la historia? Y empezaría diciendo, en 1992, el folleto de difusión fundacional de la AMAI decía textualmente: había que conocer los parámetros objetivos para la clasificación de los niveles socioeconómicos en México. Bueno, ahí destaco algunas de las palabras claves que tenían en su misión los diferentes comités, en donde vemos objetividad, en donde vemos comparabilidad, en donde vemos homologación, en donde vemos norma de la industria, en donde vemos difusión. O sea, ha ido evolucionando el hecho de construir, de homologar, de comparar, pero también de difundir. Bueno, aquí hay un bonito comunicado que hizo nuestro querido Adrián Villegas, que acabamos de ver, que pues lo que yo quisiera mostrar con esta reproducción de esta comunicación que hizo Adrián en 2004, fecha en que me entregó el comité, fue que pues tenía como una apertura, ahí ponía su teléfono inclusive privado para que cualquiera pudiera preguntarle qué onda con los niveles socioeconómicos. Entonces, bueno, ahí está claramente esta comunicación que Adrián difundía permanentemente cuando estuvo a cargo de este comité. Y bueno, ¿cómo ha evolucionado la regla? Pues ya oímos la explicación de Adrián, que fue clave, pero aquí quisiera echarme un poquito adelante para un personaje clave, que fue nuestro querido Bumi. Bumi empezó a trabajar en la regla desde la fundación en 1992 y aquí también tengo un testimonio de su querida esposa en donde nos cuenta que en ese primer momento pues cómo se construía a partir de que todas las empresas entregábamos nuestras bases, que además con un trabajo de a pie en el cual teníamos cuestionarios vaciados, y cuenta esta historia que los ratones se comieron una caja de cuestionarios. Y también algo que quisiera destacar de esto es la anécdota de que Bumi fue el que introdujo el concepto de focos.
Él fue, y de hecho, en la primera reunión de lo que ahora es IDEASAMAI, Buumi presentó uno de los múltiples papers y análisis que hizo, hablando de la correlación que existía entre los niveles socioeconómicos y la predicción no solamente del ingreso, sino de otros satisfactores de bienestar. Y ahí dice una frase de Buumi que yo se lo oí varias veces: dime cuántos focos tienes y te diré quién eres, que también correlaciona con la anécdota que nos contaste del doctor Jara. Bueno, estas han sido las diferentes reglas: 92, la idea, 94, 30 años, la primera regla, la 13x6 en el 97, ajustes en el 2000. En el 2008 se cambia otra vez el sistema a un sistema de puntos con la regla 10x6, y en el 2011 la regla abriendo a los 7 niveles y haciendo una revisión de los indicadores. Y bueno, aquí también, y algunas de las características de algunas de las reglas que cambian tanto el sistema del shade, del cálculo del árbol, hacia nuevamente regresar a un sistema de puntos, a buscar indicadores que fueran más estables. Justo en la regla 8x7 tratamos de quedarnos solamente con aquellos indicadores que no se modificaran con el tiempo. Por ejemplo, quitamos el número de televisiones, que esta era una tendencia que venía comportándose ya en todos los países latinoamericanos. Bueno, ¿cómo calculamos? Una de las tareas claves del comité siempre ha sido proporcionar las proporciones de los niveles socioeconómicos. ¿Cómo lo hacíamos? Bueno, aquí quería, paréntesis, hacer un reconocimiento al doctor Sojo, presidente del INEGI, que fue el que nos abrió claramente las puertas para conectarnos con estos maravillosos instrumentos sólidos y científicos de INEGI. Y justo él nos invitó a decir: aquí está, nos abrió las bases. Entonces, justo en una presentación por ahí de 2015, cuando iba a concluir su segundo periodo al frente de la INEGI, lo invitamos a un seminario de la MAI, en que nos contó pues toda la historia de… Él ha sido también un personaje clave en la construcción de indicadores de bienestar. Él inventó el tema de felicidad percibida, que ha sido clave a nivel mundial. Y me encanta la frase del doctor Sojo que dice, citando a Marshall McLuhan, los seres humanos hemos evolucionado de ser cazadores y recolectores de plantas y animales a ser cazadores y recolectores de información. Y bueno, yo creo que todavía más hemos evolucionado a contar historias de esos datos. Esa es la siguiente fase del doctor Sojo. Ups. Bueno, pues justo la INEGI fue clave para estimar las proporciones. Aquí nuevamente creo que también el doctor Berume nos puede ayudar mucho a entender esto, pero en 1992 calculábamos las proporciones a partir de que todos dábamos nuestras bases, nos sentábamos, debatíamos, discutíamos y hacíamos promedios de lo que cada una de las empresas estimaba. Después avanzamos a que IBOPE, en ese momento IBOPE AGB y Nielsen nos daban sus bases y hacíamos promedios de los cuales dábamos las proporciones de cada uno de los niveles. Para el 2004 empezamos ya las comparaciones con el ENIC y ya oficialmente a partir del 2008 empezamos a calcular las proporciones utilizando las bases y los instrumentos de INEGI, principalmente el ENIC. Bueno, aquí hay ejemplos de cómo comparábamos el comportamiento que teníamos por otras fuentes. Bueno, otro punto importante fue la desagregación. Ya un poco lo comentó Adrián. Este es un texto de Adrián que le fusilé de uno de sus documentos, que dice, hasta el 2000 hablábamos de 6 niveles y luego para fines de comunicación con los clientes se recortó a 4, luego lo volvimos a abrir a 6 y luego lo abrimos a 7.
Bueno, y aquí hay algunos ejemplos de cómo fuimos modificando y abriendo y desagregando los niveles de acuerdo a las necesidades y a las expectativas de la industria. Por ejemplo, aquí en el 2010, que abrimos el nivel D+ en el C- y en el propiamente D+ nuevo, porque encontrábamos que había comportamientos muy diferenciales que partían el D+, y que el C-, la parte alta del D+, se parecía más al C, y la parte baja del D+ se parecía más al D, tal cual, ¿no? Entonces, bueno, ahí se partió. También por ahí del 2004, y esto fue también todavía Adrián en el comité, se empezaron a hacer comparaciones con otros indicadores de bienestar, de NIC, de CONAPO, que nos permitían establecer la comparabilidad, la consistencia y la confiabilidad de nuestro indicador. Bueno, ejemplos de cómo fuimos comparándonos con los distintos instrumentos. Bueno, también por ahí del 2011 lanzamos la imagen de los niveles socioeconómicos, en el cual generamos una imagen general y un indicador para cada uno de los niveles, que es hasta ahora la imagen oficial. Se lanzó también una aplicación que no sé un poco por qué ha desaparecido, pero llegó a tener más de 50,000 seguidores, en el cual se calculaban los niveles en la aplicación y se contestaban las 25 preguntas más frecuentes en relación a nivel socioeconómico. Y bueno, ¿cómo hemos comparado con otros países? Aquí quiero empezar con un reconocimiento a otro grande de la industria, al querido Manolo Barberena, también sin ánimos de cansarlos, pero me gustaría leerles este texto muy rápido. La comunidad de investigación de mercados de opinión pública, las Américas y el mundo tiene mucho que recordar y agradecer a Manolo Barberena. Manolo, además de que fue un promotor de la comparabilidad, de la TAM, ha sido el único mexicano que ha estado en el Consejo de SOMAR hasta ahora, y él en 1992 en el SOMAR Río de Janeiro planteó el tema de la comparabilidad de los niveles socioeconómicos. Ahí empieza el tema de cómo comparamos, que después en algún momento toma también aquí Adrián. Bueno, entonces 97 ya hay una comparación, la de Río de Janeiro. Después en 2004 se hace esta parte que ya nos presentó Adrián, y en el 2010 volvimos a tener una reunión con 7 países de Latinoamérica en Cartagena para establecer la comparabilidad. Esta fue la comparabilidad ya presentada por Adrián. En el 2010 en Cartagena estuvimos hablando de comparación de estos países, en donde también se establece cómo comparaban en ese momento los distintos indicadores con el concepto de cada uno de los países. Bueno, no sé cómo voy de tiempo por ahí, no sé para… ok, pues estoy bien. Bueno, entonces, yo quisiera terminar con un tema que para mí es clave. Creo que hemos tenido demasiado énfasis en hablar de la regla y no tanto en qué significan los niveles socioeconómicos, que de alguna forma es el reclamo que nos hacen un poco los clientes de decir, bueno, ya puede ser el 5, el 7, el 32, pero ¿qué significa más allá de describirlos tautológicamente con el mismo indicador? Es decir, pues el 30 y tantos tiene esto. No, a ver, conceptualmente, ¿qué significan los niveles socioeconómicos que me permite establecer esos puntos de conexión? Entonces aquí les presento, creo que no se ven muy bien, pero bueno, los diferentes conceptos que han convivido a lo largo de la historia de qué es el nivel socioeconómico. 1967, promovido por BIMSA, era calidad residencial, ¿sí? Hablábamos de grupos. 1980 también, Pollux ya también nos comentó que en esa época era el apreciado. ¿Qué te parece?
¿cómo vas? Pues nos dedicábamos también, Adrián, el ojímetro. En 1994, justo cuando empieza la primera regla, hay un énfasis en el ingreso. Y el ingreso, también como ya lo comentó Adrián, nos reunimos, principalmente los entonces dueños de las empresas agremiadas, y dijeron, a ver, vamos a consensar cuáles son los niveles de los distintos niveles socioeconómicos. Entonces se hizo el primer planteamiento. Y durante muchos años lo que se hacía antes de decidir que no queríamos hablar solamente de ingreso fue inflacionar. Entonces inflacionábamos los ingresos y eso era lo que presentábamos a la industria como los ingresos de cada uno de los niveles socioeconómicos. Para 1998 y también con unos perfiles que ahorita les muestro que construyó Adrián, hablábamos de perfil de hogares a partir de posesiones. Entonces, ¿cuántos tienen cada una de las distintas posesiones? Para el 2008 hablamos de satisfacciones y me voy a pasar un poquito. Bueno, esto es lo de ingreso, que como ya se presentó, pues fuimos inflacionando a lo largo de los años. Estos eran los perfiles de los que hablaba Adrián, que tenía unos bonitos documentos que distribuíamos en la industria hablando de cómo eran las posesiones, más posesiones. En el 2008 se generó lo que hoy se llama como la plataforma conceptual de los niveles socioeconómicos, que es satisfacción de necesidades. Es decir, uno tiene un nivel de vida, tiene una calidad de vida, un bienestar en función de qué tan satisfechas están las necesidades de espacio, las necesidades de salud e higiene, las necesidades de comodidad y practicidad en el hogar, la necesidad de comunicación y entretenimiento a través de los internets, las teles de paga, etcétera, el manejo de las finanzas y finalmente el capital humano acumulado dentro del hogar, que se expresa básicamente por la variable educación, que tiene un alto poder predictivo en todos los índices. Y bueno, de alguna forma de ahí se desprendía que pues prácticamente el concepto básico del nivel era pues esto que ven aquí, ¿no? El nivel medio, pues tener una vida fácil y cómoda, hasta los niveles más altos en donde su característica fundamental es la capacidad de planear y tener ahorro de toda naturaleza para manejar los recursos. Y bueno, más descriptores, estos eran descriptores justo en función de necesidades de los hogares y cómo estaban satisfechas, en donde están las fotos, que fue un proyecto que iniciamos de manera personal, pero que después cedimos las fotos al comité. Hay un acervo de fotos reales que dicen si es el nivel A, es la casa de nivel A, con las características. Bueno, ahí no sé si todavía esté disponible la base, pero por ahí está. Después hubo un énfasis en el 2014, cuando ya tuvimos oportunidad de tener mayor acceso al tema de ingreso-gasto, de empezar a comentar cómo era el gasto de los hogares, pasar del ingreso al gasto, que esa es básicamente la propuesta, dado que hay pues grandes diferencias en términos de la distribución de los ingresos. El gasto sí es mucho más conectable y correlacionable con las bases, particularmente con ingreso-gasto, ¿no? Eran los gastos en educación y se presentaban tablas como estas, ¿no? En dónde más está el gasto, en dónde menos, como parte del pie del gasto de los hogares. Bueno, y aquí también, a partir de las fotos, esto fue también una experiencia más personal, fue presentada en Ideas Amay. Un indicador clave era las alacenas, ¿no? El número de productos que se tienen guardado también correlacionaba. Primero lo descubrimos a partir de la etnografía visual, a partir de las fotos, pero después, que es algo de sentido común, pero después lo que encontramos es correlación altísima entre el número de productos que tengo guardado, qué tanto tengo para el futuro o qué tanto le resto al futuro, ¿no? Hasta los niveles más bajos. Y bueno, el último concepto, que es bienestar, en el que se desglosaban ya 12 factores de bienestar,
que esto, bueno, aquí hay una descripción de qué tiene que ver con movilidad social, qué tiene que ver con educación, con empleo y con otra serie de temas que siempre han estado planteados, pero que aquí, bueno, lo tomamos de manera más clara. Bueno, ahí están esos indicadores. Y aquí ya también una obsesión más mía que he hecho a través de más cualitativo, de cuáles son los arquetipos de cada uno de los niveles socioeconómicos, en donde hablamos que el nivel alto son más planeadores, controladores, su misión es cuidar a los demás. El nivel medio es idealista, soñar con un mundo mejor, o los niveles D, sobrevivientes y controladores, conexión y armonía con los demás, que esa es básicamente su misión dentro de la sociedad. Y aquí yo quisiera terminar con algunos retos del futuro. Bueno, aquí hay una proyección lineal de niveles que me voy a brincar, pero algunas de las cosas que yo veo que son clave para entender el futuro de los niveles socioeconómicos. Uno, sin duda, es la creciente brecha y polarización entre segmentos, no necesariamente de ingresos, sino de bienestar. Dos, calidad de vida y valores sustentables. Creo que nos queda muy claro que ahora el bienestar no solamente está en términos de las posesiones y de la riqueza material, sino de cuál es el manejo de nuestros valores, y aquí pues un buen marco serían los valores del milenio del 2030, ¿no? Y finalmente, ¿qué tiene que ver todo esto de la digitalización y la inteligencia artificial que está cambiando el mundo? Nada más yo quisiera terminar decir que para mí el tema de niveles socioeconómicos es un tema clave en mi vida profesional. Yo me recibí de licenciatura en 1980 y mi tesis fue un predictor del comportamiento de audiencias a partir del nivel socioeconómico. Entonces ahí empieza mi conexión con los niveles socioeconómicos. Y otra de mis obsesiones pues es hacer historia, y mi misión es que las anécdotas y las historias se vuelvan conocimiento. Tenemos que aprender de esto. Gracias.